Bienvenidos a Leyendas Magisteriales, el programa en donde yo, Alexa Lara, le contaré a Ángela y Jessica Palomares sucesos y fenómenos sociales o educativos que afectan a la sociedad mexicana, sucesos dignos de ser objetos de cuestionamiento y debate que se ganaron el título de Leyendas Magisteriales. Hoy me encuentro de nuevo con ustedes y me presento para quienes es la primera vez que nos escuchan. Mi nombre es Alex Lara y soy estudiante del segundo semestre de la licenciatura en Educación Primaria. Ahora mismo estamos en llamada con mis queridas amigas. Hola a todos, yo soy Ángela Palomares Guante, estoy estudiando literatura. Hola, yo soy Jessica Palomares y estoy estudiando Ciencias de la Comunicación. Gracias por la invitación, Alexa. Ok, bueno, el día de hoy vamos a hablar de una situación que merita ser cuestionada y vamos a tomar una postura al respecto. Estamos hablando sobre la enseñanza del idioma inglés en la primaria. ¿Ustedes qué opinan al respecto? O sea, ¿creen que sea necesaria como la educación inglés en la primaria en México? Yo creo que es esencial, más que nada porque el idioma inglés ya es un idioma, por decirlo de una forma, globalizado. Entonces creo que cuando un país no toma la enseñanza del inglés como segunda lengua de primera mano, creo que se está rezagando. Entonces, es un fenómeno que va de la mano con el crecimiento del mismo país, así que para mí es muy importante. Y como lo dices desde primaria, incluso desde kinder es una etapa, pues, que creo que debería de ser la óptima porque mientras más pequeño sea el niño, más fácil se le va a hacer adquirir conocimientos. Yo también creo que es muy importante porque, como tú lo dices, específicamente en este caso en México, pero obviamente sabemos que es importante para cualquier país, solamente que para países que igual y tienen un nivel más desarrollado, están más avanzados, probablemente también es que ya son conscientes de eso y países como México aún no están tan como concientizada la idea de un idioma, un segundo idioma es básico en realidad. Ok, bueno, pues yo la verdad es que tenía como la duda o siempre he tenido esa espinita en la cabeza de por qué el inglés, ¿no? Porque pues ahora nos damos cuenta de que el inglés podría ser superado por otras lenguas o otros idiomas. Pero primero pues quiero leerles una breve definición de lo que eh, es el idioma. El idioma es la lengua propia de determinado grupo, nación o pueblo, perdón. Es un sistema tanto oral como escrito que se rige bajo ciertas reglas gramaticales y fonéticas. Ay, para asegurar una comunicación significativa. Por lo tanto, al hablar de idioma, no hablamos de lengua. Y las personas naturalmente desarrollamos lo que sería nuestra lengua materna, que es aquella que aprendemos durante nuestra relación y convivencia en el núcleo familiar. Y pues debido a la globalización, pues sí obtenemos incluso más de una segunda lengua. En la actualidad estamos hablando de que existen alrededor de 7,000 lenguas, pero solo 28 son las más predominantes. Y según la UNESCO, los idiomas más que se hablan más en el mundo, ya sea por hablantes nativos o como segunda lengua, está el chino mandarín, el inglés, el español, hindi, árabe, bengalí, ruso, portugués, japonés, alemán y francés. Entonces, por ejemplo, ¿ustedes qué piensan? O sea, ¿por qué el inglés y no el chino, por ejemplo, que se habla de que en un futuro probablemente el chino tenga mucha más influencia que el inglés? Mira, yo lo veo en el sentido de que el inglés, como tú dices, puede ser un básico y en realidad, digamos, tú te quieres dedicar a otra cosa, te quieres dedicar a lo automotriz. En realidad tu carrera te llevaría a, más al alemán, por ejemplo, que al inglés probablemente. Y entonces yo siento que lo que viene es que es difícil conseguir maestros que vayan a enseñar en México chino mandarín o que vayan a enseñar incluso alemán, que ya es más, o sea que sí escuchas más que clases aquí, ¿no? Pero el inglés siento que es un idioma que ya está más cercano incluso a México por literalmente cercanía de kilómetros, también por la industria y lo comercial que es.
Entonces, por ejemplo, lo que mencionaste, son 28 de las lenguas más habladas, más comunes. Imagínate cubriendo apenas español e inglés, te estás perdiendo como de mucho material. Entonces siento que está bien tener el inglés, que es un básico porque la mayoría de material que se pide, por ejemplo, cuando sales de universidad y tesis y así, es una traducción al inglés como mínimo. Entonces, por eso pienso que el inglés es como algo básico e igual si tú te quieres dedicar a otra cosa, igual podrías especializarte en otro idioma. Yo respondiéndote a eso, me voy a ir un poquito más a el origen de por qué creo yo que el inglés es el idioma más hablado en todo el mundo, o por qué se globalizó así. Mira, yo creo que mm, está en cuestión de terreno, porque si te fijas, el inglés, pues viene es una lengua romance. Entonces, de las lenguas romances que se hablan en el mundo, pues es en un montón de territorio. A ver, en todo el continente americano, pues se habla pura lengua romance. No sé si hay algún que otra isla o lugar donde se habla otro idioma, pero según yo no. Ujú. Entonces, ahí podemos ver que en cuestión de territorio, eh, pues una de las potencias mundiales es Estados Unidos. Entonces, es obvio para mí que como es potencia mundial, Ujú. eh, los territorios cercanos a él van a adoptar esa lengua como segunda lengua. Por ejemplo, México o Canadá. Bueno, pues Canadá también es de origen, hablan inglés, pero pues se va globalizando así, primero por ser potencia, pero también por el territorio. Y si te fijas, pues el inglés también lo hablan en Inglaterra, según yo de ahí es su origen. Y, y pues así, y si te fijas, China, que estábamos poniendo el ejemplo de por qué no el chino mandarín. Yo creo que también es por sus políticas. Creo que, bueno, siento que tal vez al principio no fue tanto su idea de globalizarse ellos y ni globalizar su idioma, sino que, no sé, tienen un pensamiento más de crecer mi país, pero solo crecer ese país y pues, no sé, ser el mejor, pero si te fijas, la mentalidad de Estados Unidos es más como de abarcar más lugares, controlar más lugares, y yo creo que eso es la razón por la que impulsó que se globalizara el inglés. Sí, bueno, porque de hecho, según la BBC, nos habla de que en general cuanto más esté cerca el segundo idioma de la lengua materna de un alumno, por ejemplo, y de la cultura en términos de vocabulario, sonidos o estructura de la oración, la adquisición de ese idioma va a ser más fácil. Entonces estamos hablando de que, como tú dices, ¿no? Un idioma indoeuropeo va a ser mucho más fácil aprender, Ujú. que sea aprendido por un latino, ya que derivan pues de las lenguas romances. Entonces, pues sí, obviamente creo que aprender un idioma que es completamente diferente en cuanto a estructura o Ujú. a fonética, pues sí va a ser mucho más complicado. Y pues sí, Sí. eso de los mercados, ¿no? Se habla de que México, al igual que otros países en el continente americano, tienen como principales socios comerciales a Estados Unidos y a Canadá. Ujú. Pero un dato que me gustaría resaltarles es que, bueno, otro punto que quería que abordáramos es si realmente creen que México está preparado para aprender una segunda lengua, este, vaya, o sea, que, que la sociedad en términos de aquellos niños que todavía no son capaces de dominar su propia lengua. Y me refiero a esto porque estamos hablando de que en México existen de 6 de cada 100 habitantes hablan una lengua indígena y ya no, o sea, no hablan el español, sino hablan una lengua indígena, de las cuales existen más de 62. Entonces, esos 6 de cada 100 habitantes realmente no comprenden el español y van a llevar una lengua, una segunda lengua.
Mira, yo creo que volviendo al punto que mencionaba hace rato, mientras más pequeña sea la persona, es más fácil que adquiera una segunda lengua. Igual, algo que me han enseñado en mi carrera es que nunca, como segunda lengua, nunca va a aprenderla igual que su lengua materna o en el mismo, si por ejemplo, un niño mexicano que desde pequeño, desde que nace, le hablan inglés para que aprenda. Sí, lo va a aprender y su fonética va a ser muy buena, pero igualmente como su entorno va a ser el español, por ser México, esa va a ser la lengua predominante. Y, pero mientras más tarde les enseñes, obviamente va a ser más difícil que lo adquieran. Y en cuanto a fonética, nunca van a llegar a ser como un hablante pues, nativo, porque si, aunque se vayan un tiempo a estudiar al lugar donde hablan, por ejemplo, inglés, de todos modos nunca va a ser lo mismo. Y yo creo que es muy importante que sí se implemente desde chicos, porque es algo que en la actualidad se requiere, o sea, ya no es de que, ay, pues sí o no, que estudien o no, pues no importa, sino que es algo que en un futuro les va a ayudar, o sea, les va a abrir las puertas al mundo. Yo creo que es difícil porque depende de qué parte de México estés hablando. O sea, si preguntas si México está listo, Monterrey, o sea, un niño de Monterrey te va a decir, claro que estoy listo para aprender inglés porque ya domino el Spanglish y sí voy a poder. Pero un niño que vive en un pueblito y que dura una hora en llegar a su escuela te va a decir, no sé de qué me estás hablando. Entonces, Sí. también eso ya es hablar mucho o sea, todo el sistema educativo en México y después de eso también la economía en México y el gobierno de México. Aunque fíjate que sí está controversial, porque a mí se me ocurre una manera de implementar la enseñanza en segundo idioma y es, por ejemplo, no sé, de que hagan libros de texto donde ya se les esté metiendo el inglés. Pero, pues eso también, como digo, es controversial porque tal vez, no sé, el país diga, no, pues primero deben de aprender el español y ya está Ujú. después el inglés. Entonces yo creo que sí es mucho cuestión de ideologías. Y sí, Sí. también de que estén abiertos porque, por ejemplo, como tú lo mencionas, las lenguas que son más, bueno, no son tan habladas aquí en México, en realidad para la mayoría siento que son un poco desconocidas porque sí están más dentro de una etnia, pues también es muy controversial decir, sí, que se enseñan de esas lenguas, pero también a un nivel más realista es como de no es tan utilizable, no es tan rentable enseñar esas lenguas a los niños. Sí las estaría rescatando, pero muchas de ellas son lenguas que ya están casi muertas. Ujú, sí. Y bueno, ahorita que entramos a esto del sistema educativo, yo creo que es momento de hablar de cómo se integró el inglés y bajo qué condiciones. ¿Cuál fue el impacto del inglés en México? ¿Desde hace cuánto tiempo, no? Y bueno, me gustaría como, bueno, a mí me causó mucho impacto saber que desde 1865, durante el imperio de Maximiliano de Habsburgo, se promulgan dos documentos que en el artículo octavo se establece que en la escuela de estudios en preparatoria se enseñará latín, griego, francés, inglés, alemán e italiano. No estamos todavía en primaria, pero estamos hablando de que ya en la educación académica están implementando otros idiomas. Y por ejemplo, en 1886, durante el mandato del presidente Porfirio Díaz, este, se establece que ya en la secundaria, que en estos tiempos pues era la primaria superior, se iba a dar inglés y francés. De hecho, se habla de que el francés se hablaba mucho más o se prefería mucho más que el inglés, ya que era como una cuestión de estatus social. El inglés era como un idioma destinado para los obreros, para personas que querían como sobresalir en el negocio, pero el francés era una señal de pertenecer a una sociedad alta. Pues Wow. me choqué. Mira, para mí que
soy una persona con mucha pasión por los idiomas, pues qué padre, ¿no? Qué padre muchos idiomas, pero la verdad es que sabemos que México desde siempre ha tenido un sistema educativo muy Mal. deficiente, ajá. Entonces, yo creo que al meter tantos idiomas, puede que dejen de lado otras materias que son pues bien esenciales también. Entonces, está difícil, a menos que, bueno, también igual, para mí los tiempos cambian y creo que mientras más avanzamos, como que sí soy de la idea de que más flojos nos hacemos y a la vez es un poco más difícil de adquirir tanto conocimiento. Entonces, bueno, porque yo veo que en la historia, pues en el pasado, habían estudiosos que aprendían latín desde que tenían 6 años o así, o bien chiquitos, y pues para mí está como bien impresionante, pero no sé, igual sí estaría de verse, pero no, no, para mí es una idea muy loca meter tantos idiomas. Yo también, aparte lo veo mucho como utopía porque es lo que decíamos de hablar del sistema educativo mexicano, ¿no? O sea, Ujú, el sí. sistema de ahorita no te va a permitir meter más de 2 idiomas pues en un curso o en un grado o a los niños si primero no mejoran sus calificaciones en matemáticas, porque es a lo que le dan Ujú, prioridad. Y sí. pues igual, por ejemplo, también lo del idioma francés que mencionabas, yo también podría decirte ahorita de no, ya no se usa eso de discriminar al inglés, y porque pues ya todos Ujú. lo usan, ya nadie piensa que es para personas que son como trabajadores o el proletariado así, pero pues en realidad el francés sí se sigue considerando como idioma de la diplomacia, entonces Ujú. sí también están muy extraños los estatus de los idiomas. Sí, y fíjense, para 1932, que es el gobierno que le corresponde a Lázaro Cárdenas, se modificó el artículo 3 de la Constitución. Y aquí se habla de que ahora la educación tiene que ser socialista y para desaparecer los dogmas y creencias religiosas, pero también se trató de buscar la igualdad y de rescatar, entre comillas, la identidad nacional. Y para esto, la consecuencia fue que los idiomas extranjeros desaparecen de la currícula. O sea, el inglés, si ya era de por sí como un idioma como considerado para los obreros, ahora ya ni siquiera es una optativa para la educación. Ujú. Y hablamos de que hasta 1974 se realiza un plan denominado el Plan de Chetumal y se decide que en la secundaria sea obligatorio el estudio de una lengua extranjera. Y ya hasta 1900, bueno, en 1993 se pasa de tener 650 horas a 800 horas escolares en la primaria. Ujú. Entonces, se incluyen otras materias, pero la lengua extranjera continúa siendo así como que, pues, la dejada, ¿no? La que pues, si hay tiempo y si no, pues no. Y entonces, hasta el 2006, el PISA, que es el Program for International Student Assessment, que puede traducirse como Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes, hace un estudio e incluye a México, en donde se revela que pues la verdad la educación en México es muy deficiente y necesitan implementar muchas mejores estrategias y sobre todo el idioma. En el caso del idioma inglés, pasa de 6 horas semanales a 9 horas a la semana. Y pues se modifica el origen de que los estudiantes pues tengan que ser competentes ante un idioma para poder como pues obtener más retos a nivel global. Sí, es que, mira, fíjate, al adquirir un idioma, estás adquiriendo otra cultura. Entonces, eso va de la mano con todas las materias. Además, por ejemplo, uno se da cuenta ya más que ya cuando está en un nivel superior, que mucha información Ujú, te la proporcionan en otros idiomas. sí, Entonces, si tú no sabes un idioma de esos, de que quieras obtener información, pues te estás limitando mucho. Entonces, pues sí, o sea,
nada nuevo ese estudio, porque pues México siempre ha sido conocido por su plan de estudios Por su deficiente, comida y por su por mal su, estudio. por su cultura tan buena y por su educación tan mala. Sí. Sí, es que, por ejemplo, el plan educativo de la SEP en el 2007 establece que en la educación básica, publicado el 19 de agosto del 2011, que se conoce como el plan, como es esta como guía que utilizan los docentes para realizar sus planeaciones, determina que en el perfil de egreso del alumno tendrá que poseer las herramientas básicas para comunicarse en inglés. Pero es que Este, fíjate, ahí está el problema porque, o sea, siempre hasta, no sé, un nivel secundaria, solo te enseñan el verbo to be. Y ya es hasta que, ya, no sé, un vocabulario básico como la familia, los colores, los números y los animales o no sé. Y ya es hasta preparatoria donde pues surge el problema porque unos niños, y generalmente son los niños que están incorporados en una escuela pública, ujú, pues van muy atrasados generalmente. Y los sí, que tienen la oportunidad de entrar en escuelas privadas o institutos O de, llevar clases. institutos de idiomas, pues ya van un poquito más adelantados. Pero ahí está el reto cuando entras a preparatoria. Y lo digo pues por experiencia, de que yo tuve la suerte de estudiar en un instituto antes de ujú, entrar a prepa, pero mis compañeros, la mayoría de mis compañeros pues estaban muy mal y los maestros ujú, también se frustran porque les toca enseñar todo en un tiempo sí, bien corto. Tiene sí, mucho sentido eso porque o sea, sería muchísimo mejor que no importa que unos estén en primer grado y otros en quinto, poder decir, mira, este de primero tiene el nivel de uno de tercero, Ujú, va a sí, tomar con ellos. ujú, sí, sí, sí. Pero fíjense, o sea, eso sería como reestructurar otra vez el plan y programa de estudios, porque el Programa Nacional de Inglés en Educación Básica inició formalmente en 2019. Pero este programa empezó súper bien, ¿no? Como tener un objetivo coherente y uniforme, pero básicamente el problema es que están tomando o tomaron ideas de otros países que tenían una estructura sobre la educación completamente diferente. Y el problema aquí fue que se limitó a acciones administrativas y fiscales de transferencia de recursos para la contratación de maestros de inglés en los estados. Esto quiere decir que no había maestros de inglés preparados, entonces los que había no les llegaba la paga, ujú. los maestros de planta se llevaban la paga, se quedaban sin recursos para pagarles a los verdaderos maestros de inglés. Entonces, pues aquí hay un problema, ¿no? Entonces, ¿quién está tomando las riendas de lo que se supone tiene que ser un plan de estudios en inglés? Es que es lo mismo que pasa siempre en México, o sea, son buenas ideas, pero nunca se llevan bien a cabo. O sea, de que literalmente sí, es lo mismo que mencionabas hace rato de los presidentes cancelando que entraran otros o que se hablaran otros idiomas en México, o sea, de enseñarlos en nivel primaria o así. Porque pues sí te podríamos decir como de pues un mal gobierno, pero desde que tenemos memoria esa es la culpa de todo, de que, o sea, hacen cambios en los planes de estudio y dicen, mira, o sea, esto va a funcionar, tiene muchísimo sentido, claro que sí, pero le pasan Ajá, literalmente el plan nuevo a los maestros sin haberlos capacitado, ajá, sin tener unas escuelas que ya estén listas para recibir estos cambios. Era lo mismo que pasaba cuando ponían lo de las clases que ya se iban a enseñar más como un proyector y todo eso, pero era de, se descompone el proyector y ahí quedó porque a este lugar, a esta escuela, no puede venir nadie a arreglarlo porque está muy lejos, está en medio del cerro y también ni hay electricidad y no se va a poder. sí. Es que, por ejemplo, voy a citar un fragmento del libro de enseñanza de aprendizajes clave, que pues es lo que se le proporciona al docente. Dice que se hará énfasis en aprender inglés desde el tercer año de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato tecnológico. Y los propósitos son adquirir las habilidades, conocimientos y las actitudes y los valores necesarios para participar en las prácticas sociales del lenguaje orales y escritas con hablantes nativos y no nativos del inglés,
para utilizar el lenguaje, para organizar el pensamiento y el discurso, analizar y resolver problemas y acceder a diferentes expresiones culturales propias de otros países. Sabemos que pues aquí ya la propuesta es muy interesante, pero resulta muy ambiciosa para alumnos que si no tienen como que mucha autonomía en su propio desarrollo, en su propia cultura, pues no, como que hacerlo en un segundo idioma. Mm, no lo sé, mira, viendo, bueno, escuchando esos puntos, sí es ambicioso, pero a la vez no tanto, o sea, creo que se puede lograr, nada más, pues sí, eso falta, la estructura de los planes Ujú, educativos, pero para mí, pues como que está muy bien porque todo eso se lleva de la mano en el momento en que empiezas a estudiar un idioma. O sea, no puedes estudiar primero en un idioma vocabulario y después gramática, después fonética, no, o sea, todo lo estás aprendiendo conjuntamente y no solo te enseñan así como tal la teoría, sino que ujú, te la aplican, cuando te enseñan un ujú, idioma, te la aplican en temas diversos y pues especialmente culturales, sí, porque así es como más, pues resulta más fácil familiarizarte con la lengua. Entonces, para mí los puntos suenan muy bien sí. y pues eso, funcionarían, pero habría que ver la forma en que se implemente. Es que fíjate, bueno, antes de continuar, me faltó recalcar algo y es que, pues, el enfoque del programa se basó en la idea de que el maestro de grupo fuera apoyado por un recurso digital. Es decir, no tenía que saber inglés para conducir el trabajo de los alumnos. El programa fue diseñado para ser autodidáctico, es decir, que los alumnos realizaran el trabajo, sino que nada más fueran como vistos por un superior, vaya. Y afirmaba que los materiales estaban preparados para que el maestro y los estudiantes pudieran aprender inglés juntos. Sin embargo, los maestros tuvieron problemas para dedicar 2 horas semanales Ujú. previstas y no recibieron la asesoría esperada y se reportó que el material pues era restringido para pues el apoyo audiovisual. Es decir, estamos hablando de que las primarias en México no tienen internet, a veces no tienen ni luz. Entonces, como que preparar un programa que se basara en los recursos audiovisuales para enseñar inglés con maestros que no sabían inglés. No, y fíjate, o sea, aparte de todo eso, que está, pues, es la realidad, no sé nada de estos temas, pero para mí el, la capacidad de aprendizaje de un niño es diferente, bueno, de aprendizaje autónomo es diferente Ujú, a la de un adolescente, porque, bueno, si te implementan un idioma cuando estás chico, es más fácil que lo aprendas, pero si tú lo aprendes solito, ujú. ya teniendo una lengua materna, va a estar bien difícil porque los niños se distraen bien fácil y obviamente no le van a dedicar el tiempo. Sí, Sí, aparte, o sea, es México, no es un país que sea muy famoso por su disciplina precisamente. Ujú. Entonces siento que es difícil que si pongas a un niño, lo sientes. Y también, no sé, siento que es lo que pasa siempre, que México no toma en cuenta su propia realidad, como este caso que nos dices de las escuelas y sus condiciones muy precarias, pero aparte, la situación en casa de ese niño, si es una escuela ujú, pública, imagínate estar en su casa igual y no sé, tiene hermanitos, le toca ayudar a cuidarlos, su papá trabaja y no está en casa, igual y su mamá tampoco, y él no sé, es de los menores o los más grandes, no va a tener toda la tarde para decir, oh, sí, me toca estudiar inglés, déjame siento mi hora a repasar algo que ni siquiera me explicaron, que yo tengo que venir a descifrar. sí. No, y es que aparte yo creo que estamos hablando de que en México requiere de una política lingüística que se base en un diagnóstico adecuado y contextualizado. O sea, como lo que habían mencionado hace rato, no va a ser lo mismo la educación en Monterrey que en Oaxaca, ¿sí me entiendes? O sea, no quiero discriminar a la gente de Oaxaca, pero este, sabemos que viven realidades distintas, ¿no? Monterrey es una ciudad fronteriza en donde la educación
es totalmente diferente, la sociedad es completamente diferente. Y en Oaxaca, o bueno, comunidades de Oaxaca en donde todavía hay personas que no pueden asistir a la escuela, vaya por sus diferentes, este, Mira, ajá. Y pues bueno, en México existe un certificado nacional del nivel del idioma, el CENI, que ujú. es algo similar a pues otras pruebas como Cambridge y TOEFL, que busca establecer en el país un marco de referencia para la evaluación y la certificación de idioma en los docentes. Pero pues no es así como que una prueba muy bien estructurada que digamos, ¿no? Y el modelo educativo en México menciona que el aprendizaje de una lengua extranjera es parte de las competencias para la vida. Sin embargo, perciben una falta de continuidad en los programas de enseñanza del idioma inglés que provoca deficiencias en el cumplimiento de los objetivos educativos. Por ejemplo, la organización Mexicanos Primero da cuenta en su informe del año 2015 que solo el 3% de los alumnos egresados, o sea, el 3%, Ujú. cuentan con conocimientos y habilidades requeridos para este nivel, que son equivalentes a un nivel B1 según el marco común europeo de referencia, y que un 79% de los alumnos tienen un nivel de desconocimiento total de la lengua de inglés. Entonces podemos ver claramente que es un análisis que en este nivel educativo ya es casi nulo el número de alumnos que egresan con el manejo del idioma de forma satisfactoria. Pues sí, está bien impresionante, porque creo que es Wow. algo que tal vez depende de tu contexto, lo notas o no, porque si estás rodeado de pues alumnos o de un sistema, no de un sistema educativo, sino de una escuela tal vez, que tiene relativamente un buen nivel de inglés, pues no notas tanto, a veces eres indiferente a estos datos que nos estás dando y pues sí está impresionante que el 79% de los alumnos tengan un desconocimiento total. Pues es que podemos hablar de que todos los alumnos que sí llegan a saber o dominar la lengua inglés son personas, pues, privilegiadas en cierto punto. O sea, Sí. son personas que tuvieron acceso a una educación privada o una educación que que no tuvo continuidad, vaya, en su escuela principal, ¿no? En donde se les enseñan las demás materias, sino que tuvieron que pagar un instituto aparte. Entonces, pues, es como, se supone que durante los 15 años de preparación, el objetivo es que llegues a la universidad porque, sabiendo el idioma inglés, porque el objetivo es que sepas traducir o que sepas entender la mayoría de los artículos Ujú. que se te van a brindar, porque ese fue como la principal causa de empezar a utilizar el idioma inglés en, desde la primaria o desde el tercer año de preescolar, porque la mayoría de los artículos estaban presentados en esta lengua y era necesario que las personas que llegaban hasta este punto pudieran tener acceso a ellos. Entonces, pues, que el objetivo se haya perdido porque el sistema no lo permitió. Sí, pero igual, mira, yo creo que en los años venideros no se va a, no creo que se rindan con eso de la enseñanza del inglés. Igual, quién sabe, si se llegue a implementar pues, ¿cómo se dice? Un plan educativo un poco mejor estructurado o muy eficiente, Ujú. pero igual creo que ahí va a estar siempre como la iniciativa. Yo la verdad siento que sí, como dice Ángel, igual y no se vayan a rendir al sistema mexicano tal vez, pero yo le tiro más a que con internet, redes sociales, juegos y celulares y tabletas, los niños van a aprender lo básico del inglés. Y es en la Ujú. escuela o en sus clases donde van a corregir tal vez gramática o algo así. Pero es que es, por ejemplo, lo que decíamos del niño de Monterrey.
este niño, incluso aunque le pusieras también sus clases autodidactas, él no lo aprendería así, él lo aprende en su día a día y en su sistema más Ujú. americanizado de vida. Sí, Entonces, también siento que así es como los demás niños lo van a aprender. sí. Entonces, pues, o sea, estamos completamente de acuerdo con que es necesaria o es una muy buena idea como implementar el inglés desde la escuela primaria. Ujú. Sí, o sea, yo digo, es muy buena idea, claro que sí, y es muy necesario. Pero México está listo, no creo, pero sí necesita estar. O sea, los países, Estados Unidos, todo el mundo no se está dejando de mover. Entonces, si México se queda ahí, pues obviamente se lo van a comer totalmente. Sí, no, y yo creo que así como Angie lo dijo, yo creo que el hecho de que ya estemos en una sociedad un poco más actualizada hace que sí o sí la gente aprenda inglés, Ujú, porque pues ya estamos en un punto en donde la mayoría de las cosas que consumimos parte de la globalización, ¿no? De que yo estoy consumiendo un producto americanizado, es decir, no sé, la música, los videojuegos, hasta las propias lecturas, ¿no? O sea, como tipo de intereses. ujú, Entonces, siento que de que va a haber algún avance, lo va a haber. ujú, Pero el único problema es ese, ¿no? Que si la educación en México no mejora, o bueno, no tiene un mejor sistematización, no, pues tampoco va a mejorar la enseñanza del idioma inglés en la educación en México, pero probablemente el avance se dé de forma externa. ujú. Ujú, sí, pero justamente eso, o sea, lo alarmante es que se va a adquirir de manera externa al, al sistema educativo mexicano. Ujú. Sí, sí, sí. Y pues bueno, como conclusión, qué, qué comentarían sobre estos aspectos que acabamos de ver? Pues a mí me gustaría dar como conclusión a todos los mexicanos en general, que ya sean hijos, trabajadores, estudiantes, padres de familia, traten de adquirir todo el conocimiento que les llega, porque pues ya algo que nos queda clarísimo es que la ignorancia pues te acaba. Entonces, si tu país no te está proporcionando, bueno, esto también va para el mundo en general, si tu país no te está proporcionando las herramientas, encuéntralas. Y sí se puede, o sea, no te quedes estancado porque pues nadie te está ayudando, no, o sea, tú solito ábrete las puertas, las ventanas. Sí, exacto. Y que si no tienes el acceso a clases privadas, a tu escuela privada, a llevar a tus hijos a ese tipo de clases también, de verdad intentes, como ya dijimos, de manera autodidacta, pero más en el sentido de irte por los gustos. O sea, ni modo, si te toca aprender así, está bien. De que con música, con, no sé, si te gusta leer algún libro que puedas descargar. Y también, pues, hasta este punto que ni te moleste la piratería, porque obviamente no está bien y si puedes no apoyarla, no la apoyes. Pero si no te queda de otra, es la manera en que puedes salir adelante de algún modo y luego ya no tener que apoyarlo. Entonces, pues la verdad yo me sorprendida con los datos que nos mostraste de tantos años en México sin otros idiomas o del 79% con total desconocimiento de la lengua. Y pues sí, como decían que como recomendación, mientras más pequeño estés, siento que eres más esponja. Entonces, si tú estás Ujú. pequeño, pues sí, luego intenta aprender más lenguas y si no es el inglés el que te gusta, pues no sé, muévete a otra, pero el inglés obviamente sí es muy recomendado. Y si tienes hijos que también estén pequeñitos o incluso si ya están grandes, si tú puedes costearles algo de clases, pues sí, apoyarlos. Sí, claro. Y yo, bueno, como conclusión me gustaría como decir que yo creo que ahora es una obligación de los mexicanos que sea una necesidad o que sea, que tengamos que exigir, que nuestra necesidad sea exigir un mejoramiento en las estrategias para
la enseñanza, no solo del idioma inglés, sino en el sistema educativo, porque el sistema educativo mexicano es muy deficiente y sea lo que sea que se implemente, va a terminar muy mal si el sistema educativo sigue como está. Ujú. Entonces, pues la verdad es que de que está claro de que es necesario el inglés a este punto en donde el mundo está tan globalizado, en la primaria, claro que se necesita y claro que es importante, pero primero que nada, aprender a exigir como qué es lo que nos merecemos como mexicanos, ¿no? Ejercer nuestra democracia hacia eh, el sentido de que pues la educación es obligatoria y la educación de calidad mucho más. Entonces, brindarnos herramientas para la vida es fundamental. Entonces, pues yo creo que el punto está en cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a llegar a este punto en donde seamos capaces de realmente darnos el valor que tenemos como ciudadanos y de exigir una mejor educación. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y pues, ajá, si alguien más iba a decir algo. No, todo bien. Ok. Y pues bueno, entonces sería todo por hoy. Muchísimas gracias a Angie y Jessie por haber ayudado en este proyecto y espero que nos veamos una próxima vez. Muchas gracias por invitarnos. Fue un gusto. Muchísimas gracias, Alexa. Nos vemos. Bye. Adiós. Bye.